cómo un equipo que siempre estuvo a la sombra de su clásico rival y que también estuvo apartado del mundo exterior por un gran muro, hoy en día está jugando la Champions League. Pues ven y descubre la sufrida historia del Unión Berlín, aquí en Punto Cero. Bueno gente, hace mucho tiempo que no hablaba de un equipo europeo, y qué mejor que volver a estos videos con la gran historia del Unión Berlín, el cual fue fundado en 1906 y que es apodado en alemán como trabajadores metalúrgicos y también como los de hierro, debido a que en sus primeros años el Unión Berlín se vestía totalmente de azul, lo cual hacía recordar a la ropa de los trabajadores que se usaba en las fábricas. Pero, además de estas razones, al equipo se le apodaba así debido a que era un equipo muy vinculado con la clase obrera de Berlín, lo cual lo distinguía del resto de clubes de la zona. Por ende, el Unión Berlín rápidamente llamó la atención tanto de forma positiva como negativa, sobre todo en un país que viviría tantas cosas en el siglo XX como Alemania. De hecho, cuando el señor H toma el poder en el país, el Tercer Reich reorganiza el fútbol alemán y pasa a llamarse Gauliga, y en aquel periodo, Unión Berlín tendría pésimos resultados, en donde terminaría descendiendo un par de veces. Luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial, las autoridades aliadas, que ocuparon el país, ordenaron que todos los clubes deportivos de Alemania desaparecieran, obligando así a los equipos a cambiarse de nombre, cosa que tuvo que hacer el Unión Berlín para sobrevivir. En la década de los 50, el equipo estaba teniendo un buen desempeño en los torneos, en donde clasificaba a finales nacionales. Sin embargo, como ustedes bien saben, luego de la Segunda Guerra Mundial, Berlín estaba dividida en dos, en donde por ejemplo, el otro equipo grande de la ciudad es el Hertha Berlín, el cual estaba en la parte de occidente, que era controlada por los aliados, y que posteriormente, el lado occidental de Alemania sería el creador de la Bundesliga, pero en el otro lado de Berlín se encontraba el Unión Berlín, en donde aquella parte era controlada por la Unión Soviética. Y ante toda esta escalada de tensiones provocada por la Guerra Fría, los soviéticos no dejaban viajar al exterior a la Unión Berlín, por lo cual nunca pudo jugar ninguna final nacional. A partir de la década de los 60, mientras el lado occidental competía en la Bundesliga y clasificaba torneos internacionales organizados por la UEFA, el Unión Berlín tenía que conformarse y competir en la llamada Oberliga, que básicamente era la Bundesliga de Alemania del Este, pero obviamente de mucho menor nivel. Y en aquellas competiciones, organizadas por los soviéticos, Unión Berlín tampoco tuvo mucho éxito, en donde era catalogado como un equipo ascensor, pero todo esto tenía un motivo detrás, ya que las autoridades de Alemania Oriental generalmente favorecían a los equipos del gobierno, como por ejemplo el Dinamo de Berlín, el cual era el equipo de la policía de la zona. Los años pasaron y en 1990, con la caída del muro de Berlín, al final Alemania podía volver a unirse, tanto en lo social como en lo deportivo, en donde las ligas de Alemania Oriental fueron absorbidas por la Bundesliga. Los primeros años, después de la reunificación de Alemania, fueron un tanto agridulces para Unión Berlín, ya que en el ámbito deportivo, el equipo ganó la tercera división 2 años consecutivos, pero en el ámbito económico, el club estaba en un colapso financiero y tenía muchas deudas, lo que impedía que fuera aceptado en la segunda división de Alemania, en donde recién lograría ascender a esta categoría en el año 2001, año que de hecho sería uno de los mejores años en la historia del club, ya que aparte de conseguir el tan ansiado ascenso, el equipo logró llegar a una inédita final de Copa Alemana, la cual perdió ante el Schalke por 2-0, y como justamente el Schalke había clasificado a la Europa League por vía de la Bundesliga, aquel cupo que entregaba la Copa Alemana fue traspasado a la Unión Berlín, con lo cual en la temporada 2001-2002 los de hierro jugarían su primer torneo internacional oficial, puesto que jugarían en la fase previa de la Copa de la UEFA, donde cayeron eliminados ante el Litex Lovech de Bulgaria en la segunda ronda. Pero, luego de su pequeña aventura internacional, el equipo otra vez viviría una crisis, puesto que en los años 2004-2005 el club sufrió 2 descensos, cayendo de forma trágica a la 4ª división de Alemania, mientras que en aquel instante, su rival de ciudad, el Hertha Berlín, estaba cómodo mirando a su pequeño vecino, mientras ellos disfrutaban en la primera división. Pero, a pesar de todas las burlas que podía hacer el Hertha Berlín, el equipo de la clase obrera sabía que todo esto solo lo llenaba de energía, y también era consciente de que su regreso a la máxima categoría del fútbol alemán iba a ser largo y muy difícil. Y después de años de intenso trabajo y sacrificio, recién en 2019, por fin terminó ascendiendo por primera vez en su historia a la Bundesliga, en donde en aquel año le ganó el partido de promoción al Stuttgart por la regla del gol visitante, y allí, en la primera división, se verían al fin las caras con el Hertha Berlín.
el cual, fuera de bromas, por razones de que siempre estuvieron en divisiones opuestas, estos dos equipos en toda la historia solo se habían enfrentado 4 veces, y obviamente ninguno de ellos por Bundesliga, por lo cual este llamado Clásico de Berlín era más un clásico de palabras y un duelo entre hinchadas, más que algo que ocurría en la cancha. Pero con el ascenso de la Unión Berlín, los de hierro al fin iban a tener la oportunidad de demostrar de lo que estaban hechos. Y esto se ve reflejado en que, aparte de tener de hijos al Hertha Berlín, en donde la Unión ha ganado los últimos 5 partidos, también el club vio como el Hertha Berlín descendía en 2023. Es decir, ahora todo se dio vuelta, ya que la Unión Berlín tenía su merecida revancha y miraba hacia abajo a su clásico rival. Y más encima, además de todo esto, los de hierro han jugado 3 años seguidos en torneos internacionales, ya que en 2021 jugó la Conference League, en 2022 jugó la Europa League, y actualmente, en 2023, el Unión Berlín tiene el privilegio de jugar en la Champions League, en el mayor torneo internacional de clubes de Europa, en donde se enfrentará en fase de grupos al Sporting Braga de Portugal, al Napoli de Italia y al mismísimo Real Madrid, en donde simplemente la mejoría que mostró el Unión Berlín a través de los años es digna de admiración y un ejemplo a seguir, puesto que es un equipo que, a pesar de sus inicios humildes y de tener una vida difícil, nunca se dio por vencido, y actualmente puede decir con orgullo que es el equipo más grande de Berlín. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero. ¡Nos vemos!